dedicato al poeta, filosofo, scrittore che rappresenta più di qualsiasi altra persona, qualsiasi altro letterato, il carattere universale della cultura e della lingua italiana, Dante Alighieri. Invitiamo la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a darle il benvenuto, la dottoressa Silvia Rallini. Grazie. Premetto benvenuti a tutti. Vorrei dire che i saluti sono in italiano, ma la conferenza sarà in lingua spagnola per permettere a tutti di poter godere della magnifica conferenza del professor Visse. Ministro Filippo La Rosa, vice direttore generale della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale e direttore centrale per la promozione della lingua italiana, Sua Eccellenza, ambasciatore dottor Massimiliano Mazzanti, vicario del capo missione, primo segretario dell'Ambasciata d'Italia, dottor Tonini, magnifico rettore dell'Università Cattolica Sede Sapienze, dottor Giambattista Bolis, esponenti del Consiglio direttivo dell'Associazione Educativa Antonio Raimondi, esponenti del Comites e specialmente il signor Antonio Simeone, preside Silvia Morsanutto, professori delle scuole di italiano Dante Alighieri, direttori dei centri linguistici delle scuole dove si insegna italiano a Lima, alunni delle scuole Dante Raimondi e della scuola Parla Italiano dell'Istituto Italiano di Cultura, professor Della Ghezza, professori presenti, cari amici, amiche, pubblico presente dell'istituto sempre affezionato. Grazie. È un grande onore per me dare oggi il benvenuto in questo evento così importante alle autorità diplomatiche e accademiche presenti, provenienti dall'Italia e dal Perù, unite nel segno di Dante Alighieri. Oggi è il Dante D, il giorno che segna l'ingresso del viaggio ultraterreno di Dante Alighieri. È così facile dirlo come se fosse vero, l'ingresso del viaggio ultraterreno. A 3 anni dal 700° anniversario della morte di Dante, continuiamo a celebrare il Dante D, per ricordare quanto è importante quando si parla di cultura, di dialogo culturale, di scambio, di confronto fra diverse comunità, paesi, popoli, quanto è importante la lingua. Dante è il padre della lingua italiana e in quanto tale l'icona principale della cultura italiana. È talmente rappresentativo dell'Italia che abbiamo anche realizzato un'icona di Dante che sta davanti alla porta del nostro auditorio e le ha dato il benvenuto. Non solo, Dante è anche un influencer dei suoi tempi. Lo portiamo alle fiere, l'icona, e tutti vogliono farsi la foto con lui. Noi insegniamo italiano nel Perù. La diversità linguistica è un bene da tutelare e deve essere una ricchezza per lo scambio culturale, non un ostacolo alla reciproca comprensione. Deve quindi essere incentivato e coltivato il pluralismo linguistico. Oggi abbiamo il piacere di salutare finalmente qui a Lima, nel nostro istituto da Roma, dalla Farnesina, ossia dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, il ministro Filippo La Rosa, il quale è presente in città per l'inaugurazione dell'anno australe delle scuole italiane. Con noi quindi oggi sono idealmente tutte le scuole, i professori, gli alunni, i direttori dell'emisfero sud del mondo. Con Dante salutiamo e omaggiamo tutta una grande, globale comunità educativa che dall'Argentina all'Australia, all'Africa subsahariana, al Sud America trova il suo cuore comune nella lingua del sì. Ringrazio il Ministro La Rosa per la sua presenza nel nostro istituto, uno degli 87 nel mondo dopo l'apertura delle nuove sedi, l'ambasciatore d'Italia, Sua Eccellenza Massimiliano Mazzanti, per essere con noi oggi, il primo segretario Paolo Tonini e tutto il pubblico della comunità accademica e scolastica del meraviglioso paese che ci accoglie. Molte grazie. Invitiamo adesso il vice direttore generale della Diplomazia Pubblica e Culturale e direttore centrale
promozione della cultura e della lingua italiana, il Ministro Filippo La Rosa, per il saluto istituzionale da parte del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio all'ambasciatore, alla direttrice dell'Istituto di Cultura, responsabili della e delle scuole italiane, professor di essere vagliati e soprattutto a voi che siete il pubblico di questo pomeriggio all'Istituto Italiano di Cultura di Lima. Io volevo anche ricordare che con me in questo viaggio che inizia oggi in Perù a Lima e poi si conclude a San Paolo in Brasile c'è il consigliere Filippo Romano, che è il responsabile dell'ufficio che al Ministero, nella nostra direzione, si occupa del sistema formativo italiano nel mondo. E lo dico non soltanto perché voi sappiate che lui è chi, ma perché questo proprio fisicamente, dal punto di vista dell'edificio, è un emblema di quanto possa andare insieme e di quanto debba andare insieme il sistema che promuove la lingua e la cultura italiana nel mondo, perché fisicamente due cortili sono adiacenti, in uno c'è l'Istituto di Cultura e nell'altro c'è una scuola. Per noi la promozione della lingua, la promozione della cultura è un elemento che sempre più stiamo portando al centro della politica estera italiana. I successi economici della storia dell'umanità ci insegnano che sono ondivaghi, sono delle curve sinusoidali che in un momento vanno su e in un momento successivo vanno giù. Ciò che difficilmente va giù è la cultura, ciò che difficilmente va giù è quel patrimonio tangibile e intangibile fatto di conoscenza, di saggezza, di valori che messi insieme formano un cofanetto che è prezioso e che non perde mai di valore. E questo cofanetto, grazie alla nostra storia, per l'Italia, è un cofanetto estremamente importante. Posso continuare in italiano o c'è bisogno che parli in spagnolo? Procedete. Come preferisco. Como la directora acaba de decir, perdón, se me salió el portugués. Como dijo la directora, ya son 86 los institutos que tenemos en el mundo. Acabamos de abrir hace unas pocas semanas en Miami nuestro 85-86 Instituto Italiano de Cultura. Y es fundamental que esto se haga porque el mapa de los institutos italianos de cultura es un mapa que tira una foto del mundo recién acabada la Segunda Guerra Mundial, con una excepción que es Latinoamérica, donde se hallan 7 institutos italianos de cultura, muy debido a algo que acabo de tocar Romano aquí también en Lima, la fuerte presencia de descendientes de italianos en este continente. Pero a la vez de Miami estamos abriendo a Bangkok, a Hanoi, en Amman, en Jordania y en Sarajevo, porque el mapa del mundo cambia, las dinámicas geopolíticas varían muy rápidamente y es preciso que nos pongamos al día porque seamos capaces de llevar la cultura y el idioma italiano en cualquier rincón del mundo donde haya un poco de demanda. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque hoy se conmemora más una vez
es a Dante Alighieri. Sobre Dante Alighieri podemos hablar horas, días, semanas, y mucho se ha dicho y mucho más se puede decir. Pero lo llamo la atención de vosotros con respecto a un elemento. La Divina Commedia, o la Commedia, el paraíso, el infierno, el purgatorio, es un viaje. Y Dante hace ese viaje con Virgilio. Y me encantaría mucho que Dante se convirtiera en el Virgilio, porque junto a su comedia, junto a su obra maravillosa, Capital Universal de la Humanidad, seamos capaces de llevar también a los muchos otros escritores, lingüistas, novelistas italianos de las últimas décadas, porque Dante es el pilar encima del cual se ha construido el idioma italiano y con el idioma el concepto de país italiano. Pero él tiene que ser el comienzo y tiene que empujar porque se convierta justamente en un Virgilio para llevar consigo en el mundo a Calvino, a Ungaretti, a Amaniti, a Barico, hasta los últimos que hoy están escribiendo un libro y que aún no lo publicaron. Porque la lingua e la cultura sono vive, la lingua e la cultura non sono pietrificate, Dante è fondamentale, ma con Dante dobbiamo portare nel mondo tutti quanti. Grazie. Invitiamo quindi Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Italia, dottor Massimiliano Mazzanti, a porgere il suo saluto. Grazie mille, comincerò solo con i saluti in italiano, grazie ovviamente alla direttrice per ospitarci. Sono felice di poter dare il benvenuto in Perù come ambasciatore al mio carissimo amico, il direttore, vice direttore generale e direttore in realtà per la promozione della lingua e della cultura italiana. Sono due elementi estremamente importanti. Accompagnato in delegazione da un altro vecchio amico, Filippo Romano, consigliere Filippo Romano, che tra l'altro è capo del dipartimento che proprio si occupa di promozione della lingua italiana. Il mio secondo, ovviamente, vedo anche il buon amico Marco Lercari, quindi è un piacere vederti qui come presidente dell'associazione Antonio Raimondi, ovviamente un amico caro come Jorge Luis Rebagliati, un nome importante nell'italianità e nella peruanità, se si pensa che Rebagliati è quello che ha arrangiato l'inno nazionale di questo paese. Forse un po' lungo, però estremamente bello. Un piacere vedere ovviamente qui anche il mio amico Antonio, presidente del Comites. Señoras y señores, siempre sí, señoras antes de señoras. Es un placer enorme naturalmente y esta es una demostración signal muy importante, la presencia aquí del director sottolinea l'importanza della lingua e della cultura italiana y su promoción en un país como el Perú. ¿Y por qué el Perú? Porque es la cercanía cultural, de idioma, de familia, una cercanía histórica que hace desde mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué fue el premier italiano a llegar aquí, en este país? Fu Pietro de Candiano, el artillero de Pizarro. Entonces, que nació en una familia noble veneciana y se naturalizó naturalmente español después, aquí, fue el primer alcalde de Lima, de Cusco, y el segundo alcalde de Lima metropolitana. Increíble, ¿no? Non fu in realtà Antonio Raimondi, otras personas importantes, Giuseppe Garibaldi, que ha vivido en Casa de Margarita cerca del Palacio Presidencial por 2 años y que era italiano-peruano, tenía pasaporte italiano y peruano también. Y naturalmente el coronel Bolognesi, l'almirante Grau y todos los héroes
historia común italiano-peruana. ¿Y por qué entonces Italia y Perú? 50.000 italianos viven aquí, registrados 50.000 más. Según nuestras estimas puede ser el nombre en realidad más o menos 15.000, 15.000. Es increíble, ¿no? Una realidad, una presencia fuerte en la sociedad que representa el mejor ejemplo de una fusión cultural y familiar y social. Ser embajador en un país como el Perú, con un italiano, es una cosa totalmente natural. Nosotros nos sentimos muy italianos naturalmente, pero también muy peruanos. Entonces, hablamos hoy, gracias a nuestro amigo el profesor Vice Rebagliati, de los dos, alemán e italiano, la parte italiana que es muy importante. Cuando se habla de Dante, el padre naturalmente del idioma italiano es más que importante. Y muchísimas gracias naturalmente, como siempre, por la participación y el amor por nuestro país, como un país. Entonces, el padre de la lengua italiana es Dante Alighieri. Dante Alighieri, como naturalmente he dicho mi buen amigo el director, es verdaderamente importante para comprender el idioma, como ha nacido, naturalmente como se ha desarrollado en el tiempo. Entonces, es el momento, no soy aquí, ustedes no es aquí, naturalmente es aquí para mí, aquí por escuchar a nuestro buen amigo Vice Rebagliati. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. E ora presentiamo il professor Vice Rebagliati, che terrà una conferenza dal titolo Il Cosmo di Dante, una breve presentazione di Jorge Vice Rebagliati, docente universitario dell'Università del Pacifico e professore ordinario della Pontificia Università Cattolica del Perù. Ha scritto e curato libri e articoli di letteratura peruviana, latinoamericana, spagnola, portoghese e italiana, alcuni raccolti nel suo libro Altri testi, approvazioni del 2010. Due temi danteschi, la Divina Commedia, Voci Echi del 2008 e Purgatori del 2015. Mantiene un interesse costante nello studio delle opere di Dante Alighieri, partecipa nella lettura Dantis Limensis diretta da Carlos Gatti. Nel 2018 ha ricevuto il 17° premio di italianistica Ennio Flaiano per il saggio Dante contempla la Trinità, pubblicato dalla Università Cattolica Sede Sapienza e dall'Istituto Italiano di Cultura. Tra le altre associazioni accademiche è membro della Dante Society of America. Lascio la parola al professor Vice. Benvenuto. Excelentísimo señor ministro plenipotenciario Filippo La Rosa, vicedirector general de la Diplomacia Pública y Cultural y director central para la promoción de la cultura y del idioma italiano del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia. Spero che lo abbia detto bene. Excelentísimo señor Massimiliano Mazzanti, embajador de Italia en el Perú. Señor doctor don Paolo Tonini, primer secretario de la Embajada de Italia y vicario del jefe de misión. Señor doctor don Gianbattista Bolles, rector de la Universidad Católica Sede Sapienza. Señora doctora doña Silvia Maldini, agregada cultural de la Embajada
sesso e legame. Tuttavia, questa pietra sfigurata e rotta, sono parole di Rilke, brilla come la pelle di una bestia selvaggia e scintilla da ogni lato. Il suo potere appellativo è tale che, continua Rilke, non c'è un solo luogo che non ti veda, e lo scontro tra opera e osservatori è sufficientemente radicale da sfociare in un imperativo etico: devi cambiare la tua vita. Se il torso frammentario dell'Apollo di Rilke può portare a tali definitive totalità, pensate a cosa può farci un'opera così completa e rotonda, un'opera veramente cosmica come la Divina Commedia. Dal 1975, quando studiavo letteratura italiana alla Facoltà di Lettere della Pontificia Università Cattolica del Perù, ma soprattutto dal 1984, quando il mio maestro Carlos Gatti Muriel inaugurò la lettura d'Antis Dimensis, un'attività che continua con sostenuta vitalità. Venerdì scorso abbiamo finito di leggere e commentare il canto 33esimo del Purgatorio, l'ultimo di quella cantica. Saluto e ringrazio Carlos e i compagni della lettura qui presenti. Posso dire che, come Dante nel canto 30esimo del Purgatorio, da antico amor sentì la gran potenza, perché la commedia fa parte del tessuto della mia vita, per il lungo studio e il grande amore, Inferno 1:83, ad essa dedicato. Ho imparato l'italiano all'Istituto Italiano di Cultura di Lima, anche per poter leggere l'arte. Come ex allievo dell'istituto mi sento onorato di essere stato invitato dalla sua direttrice a parlarvi del coso della commedia in una data così significativa come quella del Dante. A continuación, la conferencia, a la tranquilidad de varios, será en español. Lo digo por mi italiano, no por otra razón. Me he basado en las ediciones de la comedia de Reggio y de Bosco y de Anna Maria Chiavacci, Leonardo, también en mi artículo Dantismo del Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales, en mi artículo Dante lo refleja 700 años después, publicado en la nueva revista de la Universidad Internacional de La Rioja de España, en las notas del curso de Literatura Universal que editamos conjuntamente el profesor Gatti y yo en la Universidad del Pacífico, y en algunas reflexiones personales elaboradas ad hoc para esta conferencia. Giovanni Papini sostenía que para comprender bien a Dante era necesario ser católico, artista y florentino. Y remata su juicio con una opinión radicalmente excluyente. Y hasta ahora me parece que son muy pocos, principalmente entre los extranjeros, los que lo hayan comprendido de verdad.
Lo cierto, no obstante, es que la fecunda historia de la recepción de la obra de Dante Alighieri, fundamentalmente de la Divina Comedia, pero también de la Vida Nueva y hasta de la monarquía, prueba que la perspectiva parroquial de Papini ha sido negada una y otra vez. ¿Cuáles podrían ser las razones para que la obra de un católico, artista, florentino y agreguemos medieval haya seducido a grandes creadores y a lectoras y lectores comunes y corrientes de muchas latitudes durante tantos siglos? Dante murió en Ravenna el 13 o el 14 de septiembre de 1321, es decir, la noche del 13 al 14, y a juzgar por sus ecos, o sea, la actividad crítica y artística que generan sus obras, lo siga haciendo. Una respuesta rápida, porque nos refleja. En primer lugar, quedémonos con la Divina Comedia, nos medimos con una portentosa obra de arte. Jorge Luis Borges decía que no leerla era síntoma de un extraño ascetismo, de una renuncia al placer difícilmente comprensible. La observación del escritor argentino se entiende si se considera la especial naturaleza de la Divina Comedia, una obra que parecería contar con todos los recursos de la lengua, según Jacqueline Risset, la fina traductora de Dante al francés. Y los recursos no son solo los de la lengua italiana, si se toma en sentido amplio la distinción de Gianfranco Contini entre el monolingüismo petrarquista y el plurilingüismo dantesco. Así se explican tanto la traducción que realiza la Divina Comedia del mundo clásico como su proyección al mundo moderno. La Divina Comedia es un gran edificio narrativo que acoge múltiples mini narraciones escritas por un poeta. Lope de Vega, el gran lírico y escritor teatral del siglo de oro español, vivía enamorado del verso amor canullo amato, amar perdona. Amor que a nadie ha amado, amar perdona. Pronunciado por Francesca da Rimini en el canto quinto del infierno. Y el último viaje de Ulises, tal como lo narra Dante en el canto 26, también del infierno, tiene el aliento épico de una epopeya y el inmutable destino de una tragedia. La comedia apela a una gran audiencia y se lee sin dificultad, pero a la vez propone interpretaciones múltiples y revisiones internas que fascinan a críticos y a creadores. Todo ello ha generado un conjunto de obras artísticas cultas y populares que abarca desde las miniaturas medievales hasta los videojuegos, los cómics y los mangas. Miguel Ángel, que se sabía de memoria la Divina Comedia, representó a Caronte, el vaquero del infierno, y a Minos, el juez infernal, en la Capilla Sixtina. Y según Pierluigi Lia, la famosa Pietà Rondanini, actualmente en el Castello Sforzesco de Milán, es un comentario a la oración de San Bernardo a la Virgen María que abre el último canto del paraíso. Finalmente, la Divina Comedia, aunque también las otras obras de Dante y aunque el mismo Dante, forman parte de una literatura nacional, la italiana, y han adquirido diversos valores en ella a lo largo de la historia. Sin embargo, su influencia en otras literaturas y en otros ámbitos artísticos, sobre todo a partir del siglo XIX en Europa y América, lo vuelven referentes importantes, lo que se prueba por la calidad de los autores que dialogan
Considérese, por ejemplo, su relevancia para Ezra Pound y T.S. Eliot, que colocan a Dante en el centro de sus preocupaciones sobre el arte, la tradición y la cultura europeas. O para artistas plásticos tan diversos como Sandro Botticelli, Gustave Doré, Salvador Dalí, Robert Rauschenberg y Miquel Barceló. En la poesía de Dante, el influyente Benedetto Croce observa que al inicio de la Divina Comedia, el héroe Dante, en la mitad del camino de la vida, se encuentra en una selva que no es una selva, mira un monte que no es un monte, y detrás de este intuye un sol que no es un sol. Se trata de la crítica de un pensador al que le impacienta la alegoría medieval. Esta, sobre todo la de este primer canto del infierno, faltan las tres fieras y el veltro, otro animal emblemático, no ha perturbado a la mayoría de los lectores del poema que recuerdan la narración en sus detalles, pues se impone con la fuerza de un paradigma. Dante empieza su obra con versos que han adquirido valor de lo consabido, o el valor de lo consabido. En la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura. Definen desde el principio, o me encontré por una selva oscura, ¿no? Definen desde el principio al héroe de la epopeya. Que el héroe sea Dante, florentino de nacimiento, mas no de costumbres, un personaje histórico, no uno legendario, distingue la comedia de las epopeyas antiguas como la Odisea y la Eneida. El viaje ocurre en la Semana Santa del año 1300, 25 de marzo. Dante, nacido en 1265, tiene 35 años, la mitad de una vida bien naturada, como se dice en otra obra de Dante, El Convivio, su tratado filosófico, y también en varios textos de la escritura y de la antigüedad clásica que señalan a los 70 años como el límite de la vida humana. Obsérvese que el narrador escribe nuestra vida en el primer verso y me encontré en el segundo. Se refiere a la vez a su biografía y a la condición humana. La confusión y el pecado son de Dante, pero Dante representa al estado caído de la humanidad desde el inicio mismo de su obra. Lo que sigue es casi de dominio universal. Luego de una noche penosa, Dante deja atrás la selva oscura, llega al pie de una colina, mira a lo alto y ve la cumbre de esta aureolada por los rayos del sol. Selva, colina y sol prefiguran los espacios del viaje: infierno, purgatorio y paraíso. Intenta subir a la colina, pero no lo logra. Se lo impiden tres fieras: la lonza o pantera, símbolo de la lujuria; el león, símbolo de la soberbia; y la loba, símbolo de la codicia, del afán desmedido por acumular bienes. Es esta última la que lo acorrala y lo obliga a deslizarse hacia la selva. Antes de caer nuevamente en ella, descubre una sombra. Es Virgilio, que ha salido del limbo para salvarlo. Dante, en efecto, está extraviado, no perdido. Lo envía Beatriz, la amada de Dante, advertida del peligro que corre su fiel por Santa Lucía y por la Virgen María. Actúa así la
Virgilio hace que Dante se percate de que su intento de salvarse solo estaba destinado al fracaso. Subir a la colina por sus propios medios y vislumbrar el sol desde su cumbre son acciones individualistas y cortoplacistas, corroídas desde dentro por la lujuria, la soberbia y sobre todo la codicia. La salvación de Dante vendrá por la corriente de amor generada por las tres benditas mujeres y por la solidaridad de Virgilio, padre, guía y maestro. Este le propone otro viaje arduo y agónico, pues implicará la lucha del camino y de la piedad. Lucha del camino por lo arduo de la geografía infernal y lucha de la piedad porque Dante se confrontará con una humanidad caída que es también la suya. Solo un viaje así será eficaz. El psicoanalista norteamericano Rollo May considera que la relación entre Dante y Virgilio es una relación de paciente a terapeuta y que la función de este último es ayudar a Dante a confrontar sus propios infiernos. El viaje es en efecto una terapia. Dante no puede encontrar por sí solo su camino a través de la miseria humana. Los límites de la terapia se muestran casi al final del purgatorio, cuando los dos poetas divisan el paraíso terrenal que se encuentra en la cumbre de la montaña del purgatorio. Virgilio dice su última palabra, como afirma Charlie, pues han llegado ya al límite de la razón encarnada en Virgilio y Dante está a punto de purificarse completamente de la culpa y del pecado. Lo hará luego de su encuentro con Beatriz. Dice May, el psicólogo norteamericano, en lugar de Virgilio aparece Beatriz con su presencia redentora y beatífica. El paralelismo es que la terapia es el prólogo de la vida y no la vida en sí. La vida en sí es el amor de Beatriz, que se despliega en el conocimiento de lo bello, lo bueno y lo verdadero, es decir, en el paraíso. Todos podemos reconocernos en esta historia de caída, redención y apoyo solidario. No obstante, hay más. El viaje no es solo el viaje de Dante de Florencia, es el viaje de la humanidad. En el mismo canto primero del infierno, Virgilio profetiza que un mastín o un lebrel, dos perros, el veltro, echará a la loba de la codicia de un lugar a otro hasta arrojarla al infierno de donde la sacó la envidia. La loba es insaciable, nunca satisface su hambre voraz, y siente más apetito después de comer que antes. El mastín, al contrario, no se alimentará ni de bienes de la tierra, como en la economía feudal, ni de metales, como en la economía burguesa, sino de sabiduría, amor y virtud. O sea, de la Trinidad cristiana, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, respectivamente. Y su patria estará en la pobreza. Se ha especulado mucho acerca de la identidad del veltro. Esta figura alegórica se ha identificado con algunos de los personajes del ámbito imperial de la época de Dante, por ejemplo, con Enrique VII de Luxemburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o con Can Grande de la Scala, señor de Verona. Sin embargo, como ocurre con el discurso profético dantesco presente en otros lugares de la comedia, esta asociación no
burguesía incipiente que con su afán de posesión y de lucimiento había destrozado aquella Florencia que, cito las palabras del antepasado de Dante en el paraíso, Cachagüida, dentro de sus antiguos muros vivía en paz, sobria y púdica. Las otras ciudades-estado, los reinos, el imperio y el papado de su época estaban a merced de la misma fiera. Divina Comedia resulta un título hasta cierto punto equívoco. En verdad, aunque ya Boccaccio se refería a la obra de Dante como divina, la inclusión del adjetivo en un título es tardía. Corresponde a la edición de Gabriele Giolito de 1555. A partir de ese momento se repite en las ediciones sucesivas. Dante se refiere a su obra en la carta 13 a Can Grande de la Scala sencillamente como comedia. El equívoco pudo inducir a Honoré de Balzac a titular La comedia humana a su gran proyecto narrativo. Lo cierto es que Dante es el poeta del mundo terrenal, como lo sostienen Erich Auerbach y Gianfranco Contini. Viaja al otro mundo, pero habla de este. Uno de los grandes conflictos que recorrieron el medioevo fue la lucha por la preeminencia entre el imperio y la iglesia. Era frecuente que una de las dos instituciones se figurara como el sol y la otra como la luna. Dante zanja el conflicto afirmando que la pareja dignidad de las dos instituciones, ambas creadas por la providencia para guiar a la humanidad hacia sus dos destinos, el terrestre y el celeste, la teoría de las dos beatitudes, huius vitae en esta vida y eterna en la vida eterna, que la monarquía, el tratado político de Dante, señala como el doble fin de la existencia humana, se corresponde con la imagen de los dos soles que iluminan desde Roma dos capítulos, el del mundo y el de Dios. O sea, que Dante creía que era posible la felicidad en esta vida y que era función del imperio, de la política, el garantizarla. La perversión de la Iglesia, que había renunciado a su función espiritual por la codicia del poder y del dinero, volvía más difícil alcanzar la otra, la felicidad eterna. Dante resuelve en el horizonte profético el deterioro moral, político ni económico de su época. Vendrá el veltro, asesinará a la loba o la hará volver al infierno, reinarán la sabiduría, el amor y la virtud.
mediator de la tradición cristiana. Así, Dante busca a Dios, busca a la patria celestial. La narración de la Divina Comedia atraviesa, de hecho, todo el universo, desde su fondo, el centro de la Tierra, hasta su límite supremo, el último cielo de la astronomía tolemaica, es decir, el astrónomo alejandrino Ptolomeo, del siglo II a.C. Astronomía que el último cielo de la astronomía tolemaica que confina con el empírico. El universo de la Divina Comedia es un cosmos, una realidad perfectamente ordenada, armónica y singularmente conclusa. Sus 9 cielos concéntricos son atemporales y sin corrupción, pero en su interior viaja un hombre mortal que pertenece al mundo caduco, la Tierra, el espacio sublunar y por lo tanto a la historia, y que llegará con su cuerpo más allá del cristalino lugar de la eterna y divina realidad. Se trata de un poema épico que no tiene como tema el mito o la leyenda, sino que narra historias cotidianas junto a las clásicas y a las bíblicas, con personajes en general ignotos u oscuros, como lo observó Ugo Foscolo, el gran poeta prerromántico italiano, y con fechas históricas y detalles geográficos muy precisos. Dante es minuciosamente realista. A diferencia de la literatura de visiones frecuente en la Edad Media, Dante ofrece una figuración racional basada en la paradoja del viaje de un hombre con su cuerpo por el otro mundo. Es decir, el cruce de la historia con la eternidad, con datos, argumentos, explicaciones científicas, por supuesto, la ciencia de su época, razonamientos filosóficos y teológicos. Dante quiere convencernos de la realidad de su viaje y de su pertinencia. Va al más allá, pero se refiere permanentemente al más acá. Dante representa las varias formas de la vida humana sobre esta tierra, vistas a la luz de la relación entre el hombre y Dios, que está en el centro de su universo. La geografía del universo dantesco, disculpe que sea tan esquemático, pero el tiempo nos obliga a ello, es una geografía moral. Así, por ejemplo, el infierno está ordenado sobre la moral pagana, es decir, la moral que consideraba al hombre según la naturaleza. Y por lo tanto, el gran valor de este tipo de moral es la justicia. En cambio, el purgatorio está ordenado sobre la moral cristiana, o según la moral cristiana, que concibe al hombre según la revelación cristiana, y por lo tanto el gran valor ya no es la justicia, sino el amor. ¿Cuál es la estructura moral del infierno? La estructura moral del infierno está basada en Aristóteles y en la diferencia entre vicio y castigo, o lo que se llama en la crítica dantesca y en el mismo Dante, el paso y el contrapaso. Así, por ejemplo, hay una diferencia importante entre dos tipos de pecado. Los pecados que tienen que ver
y los pecados que tienen que ver con la malicia. Los pecados que tienen que ver con la incontinencia son excesos, son pasiones no contenidas, son actitudes o acciones incontroladas, en los cuales la inteligencia no entra o entra muy poco. Es una culpa menos grave según la estructura del universo dantesco o del universo moral dantesco, porque no interviene la razón. Y así los cantos iniciales del infierno, porque se va de lo menos grave a lo más grave, el canto segundo, el canto tercero, el canto cuarto, el canto quinto, tienen que ver con esas pasiones. En cambio, bueno, el canto 6 no estoy hablando, me estoy equivocando porque no son los cantos, sino son los distintos tipos de pecado, ¿no? El número 6 corresponde a los heréticos que están en un lado y otro, y los otros pecados tienen que ver con la malicia, ¿no? Con la
explicación de los 7 pecados como el modelo de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, por ejemplo, frente a la ética al Nicómaco de Aristóteles. Según Santo Tomás de Aquino, que sigue al pseudo Dionisio y a San Agustín, todo acto bueno o malo del hombre depende del amor. Esta idea es la que origina la jerarquía y los tipos de pecado del purgatorio. ¿Sí? Todo empieza en el amor. Hay amor orientado al mal, lo que se dice en la comedia, amor por mal objeto, y hay amor orientado al bien. Amor orientado al mal, que aquí también los números indican una progresión de lo peor, es decir, de lo más malo, ¿ya?, a lo no tan malo. Va primero la soberbia, la envidia y la ira. Claro, se ama, pero se ama un objeto que no es el adecuado. En cambio, hay pecados que tienen que ver con el amor orientado al bien, pero con poca intensidad, con flaqueza, ¿no? La llamada asidia o asedia, que se traduce, no lo repite permanentemente el profesor Gatti, como pereza, pero más bien es incuria, es el no hacerse cargo de las propias virtudes, de las propias capacidades de dilapidarlas hasta cierto punto. Y luego está el pecado que tiene que ver con el amor al bien en exceso. Por ejemplo, los avaros y los pródigos. Los bienes no son malos, pero tener una avidez excesiva por ellos sí lo es. Lo mismo pasa con la gula y la comida y con el sexo y la lujuria. Ahora, en realidad, el purgatorio está envuelto en la idea de la gratuidad y por ello está atravesado por la amistad y por el arte. La música, la poesía son connaturales al purgatorio. Ana María Chiavaci, y estamos ya hablando del paraíso, hemos tenido que hacer todo eso muy corto, resume el paraíso dantesco con la definición de San Pablo de la fe. Fe es sustancia de cosas esperadas. Así aparece la poesía del paraíso en toda su singularidad. Sustancia de cosas que no se ven y que solamente por fe se esperan. Así también la historia no desaparece, pero se atenúa para dar paso a la contemplación de las verdades eternas, el amor, la sabiduría, la justicia. Los cielos son, en efecto, los de Ptolomeo, esferas, no círculos, es decir, tenemos que concebir esto no en dos dimensiones, sino en tres, como si fuera un círculo dentro de otro círculo. Los cielos son entonces esferas, no círculos. Las almas no están allí, sino fuera del espacio y del tiempo, contemplando a Dios. Allá arriba se ve la cándida rosa, que es la reunión de todos los bienaventurados que contemplan a Dios. Pero todo eso está fuera del mundo natural, todo es elemento espiritual. Las almas, por especial gracia divina, se manifiestan a Dante en cada cielo para que pueda cumplir su misión profética de cambio y de renovación de la humanidad. Al final, por un muy breve momento,
el arte del paraíso es como una apoteosis de la virtualidad, algo absolutamente apropiado para ser apreciado por la sensibilidad contemporánea. Quiero agradecerles, ¿no?, finalmente por la presencia y por la atención.